vamos a proceder. Vamos a compartir pantalla. Ya. Entonces empezamos. Esto lo voy a minimizar. Ahí está el curso, la primera presentación de complementos de cálculo. Mi nombre, como ustedes ya saben, Enrique Ávila Vidal. Y la primera parte son las relaciones de orden, que se llamamos nosotros dentro de los números reales. ¿Ya? Es importante esta definición porque esto nos sirve de fondo, de piso, para poder teorizar y sustentar todo lo que viene a continuación. Veamos. Primero, hablamos de las relaciones de orden en los números reales. SR representa los números reales. ¿Ya? Entonces, este símbolo, como una A invertida, significa para todo. Es decir, es una conectivo sentencial que me dice para todo par del elemento o trío de elementos A, B y C que pertenecen al conjunto de los números reales. Es decir, yo tomo cualquiera de estos tres elementos que pertenecen a un conjunto de los números reales, ¿ya? Y dentro de ello yo puedo tener estas 7 sentencias que de alguna manera se dan dentro de los reales. La primera sentencia me dice que si un número se denomina positivo, tal cual, si cualquiera elemento que pertenece a los números reales es mayor que 0. Por supuesto, ¿cierto? Así lo sabemos. La segunda nos dice que un número se dice negativo si cualquier número real es menor que 0. Ya tenemos definido lo que son los números positivos y lo que son los números negativos. ¿Ya? Esto es importante puesto que los números reales tienen un ámbito en el cual se dividen el espectro, el conjunto, en 3 sectores. El sector que está hacia la derecha, que son los números positivos, a la izquierda, que son los números negativos, que son los menores que 0, y el centro es el llamado 0, ¿ya? Donde se parte, ¿ya?, el conjunto. Entonces, este símbolo que está aquí también tiene su definición y se le llama mayor que. Este es el símbolo mayor que y este es el símbolo menor que. Entonces, cuando hablamos que un número es mayor que otro, o sea, mayor que, y lo escribimos de esta forma, tal como está ahí, dice que A es mayor que 0. Se define como sigue. Un número es mayor que B, o en otras palabras, si tomamos 2 números cualquiera, dentro del conjunto de los números reales, y decimos que uno es mayor que otro, entonces significa eso, que este de acá, el B, va a ser menor que A, por consonancia, o sea, digamos, por el inverso. Pero también me va a decir que si yo al número que es mayor, ¿cierto?, porque este número mayor, le resto el menor, indudablemente que la diferencia va a ser mayor que 0. O sea, siempre va a ser un número positivo. ¿Ya? Ahora, tenemos una relación menor o igual que, y la escribimos también de esa manera, menor, pero con un símbolo de igualdad debajo. Pues se llama menor o igual que. Y la definimos así. Decimos A es menor o igual que B. Sí, solo sí. Así se pronuncia esto. Sí, solo sí. A es menor que B. O, fíjense lo que está diciendo ahí, o A es igual a B. ¿Ya? Es decir, nos define las 2 circunstancias en las cuales se puede dar. Pero aquí hay una cosa interesante. Fíjense que este conectivo sentencial que está aquí es el O, que esto es una sentencia del punto de vista lógico. Cuando ustedes estudian lógica, aparece este símbolo que se dice O. El O es una sentencia excluyente en el sentido que te dice a uno, o se da este, o se puede dar este otro. Tan simple como eso. ¿Ya? Ahora, tenemos una relación mayor o igual que,
y la escribimos de esta forma, o sea, al revés de lo que habíamos hablado anteriormente. Y se define, si dos números A es mayor o igual que B, entonces, sí y solo sí, existen estas dos condiciones. A va a ser mayor que B, o A es igual a B. ¿Ve? Hasta aquí, nosotros de lo que hemos definido en principio, nos hemos ido descolgando y aumentando nuestras definiciones. Y lo hemos ido relacionando de un modo tal que los números en R, los números reales, de alguna manera lo estamos ordenando. ¿Ya? Es decir, no estamos definiendo quién antecede a otro o quién precede a otro. Entonces, también puede suceder que tomemos no dos números reales, tomemos tres números reales. Entonces, en ese caso, vamos a tener una cadena de desigualdades. Por ejemplo, A es menor que B y B es menor que C. Entonces, en este caso, vamos a definirlo como esta cadena es sí solo sí. Primera, vamos por parte. A es menor que B y B es menor que C. Fíjense que aquí se produce una sentencia lógica que es el I. A diferencia del O, que nos deja la posibilidad de que sea este o este otro, el I es incluyente. Nos está diciendo de antemano que se deben cumplir estas dos condiciones. No una o la otra, no, las dos condiciones tienen que cumplirse para que se cumpla esta cadena. De lo contrario, si se cumple una y no la otra, quedaría esto abierto y no habría posibilidades. Por tanto, este indicador que se llama I nos incluye estas dos sentencias. A tiene que ser menor que B y también este B tiene que ser menor que C. Fíjense que el B es el del centro, que nos conecta los extremos. ¿Ya? Ahora, tenemos también otra condición. Puede que en esta cadena de desigualdades haya un menor igual o un mayor igual. Por eso en este caso. En esta cadena de desigualdades podemos tener que A es menor que B y B es menor o igual que C. Entonces, si ocurre en este caso, nos vamos a definir lo siguiente. A es menor que B y B es menor o igual que C. Sí, solo sí. Tomamos las dos primeras desigualdades. A es menor que B, pero como esta es una cadena, tenemos que colocar el símbolo I, o sea, el incluyente, que B es menor o igual que C. Pero ahora, cuando habíamos nosotros descrito esto, que lo teníamos acá arriba, entonces colocamos un paréntesis. Si bien es cierto que esto me tiene que incluir lo que de acá, pero acá se pueden dar las dos condiciones, que B es menor que C o B es igual a C. Fíjense, aquí está el símbolo O, que puede darse una o la otra. Es decir, puedo tener esta condición y esta condición, o esta condición y esta otra condición. Pregunta hasta aquí. No sé si ustedes han entendido bien. Un comentario, pregunta. Me gustaría que... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígala. La presentación, es que yo todavía no me matriculo, entonces todavía no tengo ni correo, ni he podido entrar al ver el material, nada. Esta PPT, ¿ustedes la suben a algún lugar o usted la manda, cosa que está la posibilidad de que nosotros tengamos la PPT, cosa que así la imprimimos y así podemos ir escribiendo como al lado de la presentación? ¿Se escuchó? Sí, se escucha. Sí, dime. ¿Hay alguna opción de que pueda pasar eso, que esta misma presentación nosotros la tengamos como antes, cosa que así lo que usted va diciendo, lo podemos ir anotando al lado de la presentación? Voy a ver cómo se las puedo enviar, ¿ya? Por lo general te lo envío, si lo envío, se lo voy a enviar en PDF. ¿Ya? Claro, sí, así la podemos imprimir y así ir anotando al lado las observaciones o Sí, alguna. sí, no hay Por lo problema. menos que a mí por lo menos me acomoda más como eso. Sí, no hay problema. No, se lo voy a enviar. ¿Ya? Descuida. Gracias. Ok, ¿otra pregunta?
Sí, profesor, le quería comentar que tiene que ver harto con lógica esta parte. Sí, verdad. Me recuerda harto a la lógica de conjunto. Y Claro, por sí, supuesto. concuerdo con Delany, que así nos adelantamos en el material el fin de semana, lo trabajamos y ya estamos como en conocimiento de lo que vamos a tratar. Por cierto que sí, de eso se trata. Lo que le quería decir que si pues, que no sea tanto trabajo que le mande a uno y el otro lo replicamos al resto. Y No, que podríamos hacer un grupo. se lo envío a todo su correo. Ah, ya, genial, Yo gracias. tengo el correo de todos ustedes, así que lo envío al correo en forma generalizada e individualmente a cada uno. ¿Ya? Ya, Ahora, ustedes se gracias. pueden ayudar de esto, ¿ya? De la siguiente manera. Fíjense, ustedes pueden, vamos a irnos a la pizarra, esta pizarrita que está aquí. Dice A, ¿ya? Es menor que B. Claro, pueden ustedes tomar aquí A y acá B. No me quedo muy derecho que digamos, pero bueno, ese cole chancho. B. Por cierto, que la distancia que tenemos de aquí y la distancia que está acá están en una relación menor, ¿cierto? También podemos tomar lo siguiente: A es menor o igual que B y B menor o igual que C, menor que C. Entonces, tomamos aquí A, tomamos B y tomamos C. Y lo analizan así, de forma mucho más fácil, monísticamente hablándolo, así desde el punto de vista de las áreas, de las longitudes. Y ahí pueden ustedes apreciar de que se cumple esto, ¿ya? Ahora, por cierto que estos elementos que estamos hablando nosotros son cualquier número real. Lo que estoy haciendo yo es interpretar la magnitud del número mediante esta distancia. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Le estoy asociando al número del conjunto de los números reales una cierta magnitud. ¿Ya? Para que se entienda más o menos de lo que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, continuamos. Veamos. Entonces, ahora vamos a afinar un poco más esto de la siguiente forma. Vamos a relacionar estas relaciones de orden que se llama, de teorema, mediante ciertos axiomas. Entonces, al igual que anteriormente, nos damos tres elementos que son reales. Entonces nos dice para todo. Fíjense que este conectivo sentencial para todo es muy fuerte. En matemáticas es el símbolo más fuerte que existe porque no deja exclusión a ningún número. Dice para todo. Es decir, si de algún modo quiero echar abajo este teorema, bastaría dar un solo contraejemplo y no me serviría el para todo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando se habla aquí para todo en matemática, es porque se están diciendo que todos los elementos de los reales se tienen que cumplir esto que está acá. Es decir, de alguna manera estos tres números son reales, para todo número real. ¿Ya? Para todo, cualquiera que sea el número real. Entre paréntesis, ¿tienen claro lo que son los números reales? Sean francos. Sí, sí, sí. Todos. Sí, aún. ¿Seguro? Mire que me llevaba sorpresa. ¿Quién no sabe o no tiene más una remota idea? A ver. ¿Son los números racionales o no? A ver. Sí. Tiene también algo que usted me dice es simple. Primero que nada, tenemos los números que son el 1, el 2, el 3, qué sé yo, el 4. Fijarse que son números que por su naturaleza son los números que nosotros describimos la naturaleza
en forma simple. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta n. ¿Aló? Dígame. ¿Sí? ¿Ya? Describimos los números hasta n. Por eso se llaman ¿Disculpa? naturales, porque con eso aprendemos a contar nosotros. ¿Ya? Ya, es frente al Santander. Es el edificio Iscabas. Sofía, estás hablando también para el resto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que esto que están aquí, a partir del 1 hasta el infinito, ¿cierto? Eso se le llama los números naturales. Pero resulta que ocurre que también hay que agregarle a estos números naturales algo que no está aquí, que es el número 0. Es decir, un elemento en el cual es un número neutro, aunque usted no lo crea. ¿Ya? O también en teoría de conjunto se le llama conjunto vacío. Y aquí se le llama conjunto vacío. Es un conjunto que carece de elementos. Así de simple. Y aquí están las distancias que se van produciendo entre un número y otro. Pero, así como nosotros vemos estos números a partir del 0 en adelante, ¿ya? También podemos nosotros, si nosotros los paramos frente a un espejo, mirar lo que ocurre hacia este otro lado. Y este otro lado vamos a tener números que están detrás del 0, va a corresponder, como si miráramos un espejo, a unos números que le llamamos negativos. ¿Cierto? Bueno, miremoslo desde el punto de vista práctico. Lo busco yo. Hidráulico. ¿Ya? Entonces, tendríamos nosotros aquí los números naturales, y aquí hasta acá, ¿cierto? Tendríamos el 0. Y aquí tendríamos lo que llamamos, fíjense, los números naturales, pero negativos. Negativos. ¿Cierto? Ahora, si nosotros juntamos todo esto, a esto le llamamos los números enteros. Ahora, si nosotros miramos estos números naturales, decimos, a ver, 1 más 2 igual 4. Bueno, 1 más 3, perdón, igual 4. Ya, perfecto. ¿Y la resta? 3 menos 1 igual 2. No tendríamos ningún problema. Pero puede suceder que se piense al revés. 1 menos 3. ¿En qué situación es eso? ¿Cómo se podría dar en forma lógica y práctica? Muy simple. Suponga que yo tengo en mi bolsillo 1.000 pesos, ¿cierto? Pero estoy debiéndole al vecino o al almacenero de la esquina 3.000 pesos. Si yo con estos 1.000 le cancelo la deuda de 3, voy a quedar debiendo 2.000. ¿No es cierto? Y ahí aparecería algo que se llama un número negativo. Bueno, una explicación bastante así simple. Pero este número que está acá lo sacamos de alguna parte, pero le damos una explicación a lo que estoy hablando yo. Bueno, esa explicación simple, así burda, es lo que da con, ¿cómo se llama? Nacimiento de estos números negativos. Y por tanto, tendríamos todos los números enteros. Pero el chiste todavía no termina. Porque si nosotros miramos los espacios que están aquí, entre el 1 y el 2, por supuesto que aquí al medio hay un número también que existe, que es el 1 medio. Y aquí hay otro número más chico que existe que se llama el 4. Es decir, nosotros podríamos llenar estos espacios con números cada vez más chicos. ¿Cierto? Bueno, estos números que están metidos aquí entre medio, esos son los números racionales. Tenemos racionales positivos. Y acá vamos a tener, por cierto, racionales negativos. ¿Cierto? Bueno,
Pero fíjense que lo que nosotros hemos hecho, hemos tenido primero un conjunto que le llamamos los números naturales. Después encontramos que hay un conjunto más grande y que incluye, ¿cierto?, a los números naturales, y se llama esto el conjunto de los números enteros. ¿Cierto? Ahí está. Pero después encontramos otro conjunto más grande. Entonces, ese otro conjunto más grande es el conjunto de los números racionales, o todas las fracciones. ¿Ya? Entonces, fijarse que la suma de todos ellos va a dar nacimiento de lo que llamamos o denominamos nosotros el conjunto de los números reales. Aquí están todos metidos. ¿Ya? Bueno, van a haber otros números que vamos a estudiarlo después, que es la raíz de A. Esto no parte aquí, no está metido dentro de los números racionales. Por eso se llaman irracionales. Y esos no van a pertenecer a los números reales. Es un conjunto aparte. También vamos a tener números complejos. Tampoco. Entonces, estos van a ser conjuntos aparte. ¿Ya? Pero los números reales es la unión. Fíjense, los números reales va a ser la unión de los naturales, ¿ya?, con los números enteros y también con los números racionales. Así, en breves palabras, en forma muy simple, ya le he dicho lo que son los números reales para que nos entendamos de qué estamos hablando. ¿Está claro, muchachos? Está claro, profe. Ya. Por mi parte, por lo menos. No sé el Sí, resto. profe. Sí, profe, quedó muy claro. Vale. Continuemos. Dime. Profe, ¿los números irracionales no pertenecen a los reales? No. 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 Es otro mundo. Eso por eso se llama irracionales. ¿La definición de irracional no eran las fracciones que no eran exactas? Las racionales son todas las fracciones. Los racionales son Por todas las ejemplo, fracciones. ese es un irracional, ¿cierto? Irracionales son todas las raíces. Ah, son las raíces. Es que Claro. alguna vez tenía la duda como de que era el m partido por n, donde era con infinitos decimales siendo n mayor que 0. Eso era como lo que me acordaba de un irracional. Los n partido por m son los números racionales. Ya vamos a definir eso también. ¿Ya? Ya, no sé, gracias. Bueno, entonces, resulta que en este orden que estamos hablando de los números reales, va a haber otra relación más que de algún modo nos va a definir algo interesante, un orden. Entonces tenemos un orden de tricotomía. Entonces, esta tricotomía nos dice a nosotros que dentro del mundo de los números reales podemos tener las siguientes posibilidades que tienen que cumplirse. O dos números son iguales, o uno es menor que el otro, o uno es mayor que el otro. Fíjense qué interesante. No puede, de alguna manera, concebirse de que, porque ¿qué sucedería si todos los números empezaran a ser iguales, que sean menor y que sean mayor? No podría ser, ¿no es cierto? Hay una cierta relación. Entonces, por eso esta tricotomía nos dice que solamente se va a cumplir una de estas tres posibilidades si tomamos cualquier par de elementos de los números reales. Así de simple. ¿Ya? Ahora, tenemos también un llamado orden transitivo. Transitivo significa que si tengo dos elementos, uno es menor que el otro. Fíjense que aquí apareció el i, aquí apareció el o. ¿Cuál es la diferencia, fíjense, entre esta definición y esta otra? ¿Por qué es tan importante esto y no así acá? Primera dicotomía excluyente. De nuevo, más fuerte, por favor. Creo que tengo un poco mal el micrófono. La primera dicotomía excluyente en esos dos puntos. Claro, porque te dice una. Sí, aparte dice una. Entonces, Exacto. signo significa que solamente puede haber una opción. Es una opción. Entonces, por eso es que
O Se le A es agrega- igual a B, o A es menor que B, o A es mayor que B. Fíjate que el Es término O es excluyente. Si cumple esto, no se cumple esto otro. Si se cumple esto, no se cumple ni eso ni eso otro. Eso es así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero, cuando definimos el orden transitivo, aquí ya la cosa se coloca de otra manera. Aparece un I. ¿Por qué? Si dice que A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Mire qué interesante. A ver, vamos a la pizarra. Dice A es menor que B. Ya está. Listo. Yo hago aquí A y aquí B. Listo, ahí tengo A menor que B. Y me dice que B ya es menor que C. O sea, este que está aquí tiene que ser menor que otro número que está más arriba, que es más grande, por supuesto, que se llama C. Entonces, vamos a concluir en que entre este y el último también hay una relación de orden. Es decir, me dice que A es menor que C. ¿Se dan cuenta? Pero para que se cumpla esto, tiene que ocurrir exactamente el I aquí y el I acá. No puede darse la situación que ocurra esto y acá no ocurra esto otro. No podría ser válido eso. Por eso que es importante este conectivo sentencial que es el I. A es menor que B y B es menor que C, entonces, esto se llama entonces, ¿ya? Me está diciendo que A es menor que C. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, resulta que si bien es cierto que los ordenamos, pero ¿qué es lo que ocurre cuando le agregamos un elemento a esa desigualdad? Tenemos que A es menor que B. Entonces vamos a tomar un mismo elemento que llamamos C y se lo vamos a sumar al que está más chico y se lo vamos a sumar al que está más grande. Fíjense, si los sumamos de esta manera, la desigualdad no se rompe, se mantiene. Ese es el orden de la adición. Es decir, si tomo un elemento cualquiera de nuestros números reales y se lo agrego al primero que está aquí y al otro que está acá, exactamente es lo mismo. ¿Ya? Por supuesto que sí. ¿Les queda claro más o menos cómo funciona esta cosa, no? Sí. Sí, hasta ahora todo claro, profe. Fíjense, Hasta el tengo A, momento sí. Aún. hasta el momento sí. Sí, hasta el momento vamos bien. Hay que decirlo, hay que decirlo. Antes que se ponga negro esta cuestión. Claro. Ya. Por lo menos todavía sonreímos. No, Sí, sí. eso es lo principal, que el optimismo No hay que perder el optimismo jamás. no, para nada, el optimismo es lo primero. Entonces vamos a encontrar un número C, que se lo sumamos a A, ¿ya? Y se lo sumamos también a B. Ya está. Mira, lo vamos a hacer de dos maneras. Pongámosle aquí. Yo tengo A. Y aquí tengo B. Listo. Entonces, indudablemente aquí A es menor que B. ¿Cierto? Estamos claros en ese aspecto. Entonces, vamos a borrar esto que está aquí para darle más espacio. Entonces, a este fulano le vamos a agregar un cachito aquí. Le vamos a agregar C. Y este otro le agregamos en la misma distancia. C. Fíjense que se cumple igual. Sigue la desigualdad.
¿cierto? ¿Por qué? Porque las cantidades que son base, esto, no se alteran. ¿Ya? Fíjense qué ocurriría si esta ecuación que está aquí, yo le resto C. Entonces aquí me queda que A, ¿ya? Le sumo C, le resto C. No estoy haciendo nada malo, ¿no es cierto? Es decir, le estoy quitando una cantidad a ambos lados de la desigualdad. Ya vamos a hablar de estas desigualdades. Por tanto, esto que está aquí me da 0. ¿Cierto? Y acá también me da 0. Por tanto, concluimos que llegamos a la misma conclusión que A menor que B. ¿Estamos? Es decir, si yo le agrego o le quito, me da exactamente lo mismo. ¿Ve? Es decir, aquí le agregué, ahora yo le quito esto. Me queda exactamente lo mismo original. ¿Ve? Lo mismo. Veremos el otro punto de vista. 2 es menor que 5. Y le voy a agregar 3. A 2 le agrego 3. Y a 5 le agrego 3. Por cierto, aquí me da 5 es menor que 8. ¿Se cumple? Sí se cumple. A ver, ustedes que son pillos. A 2 le sumo raíz de 2. Y es menor que 5 y le sumo raíz de 2. ¿Qué me dicen ustedes de eso? Hablando en números reales. A ver, de nuevo, dime. Estamos hablando en números reales, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Déjame pensarlo bien, mejorando. 4, Igualmente. Ajá. No se puede juntar raíz porque es un número irracional. Esa es la respuesta, muy bien, porque estamos trabajando en los números reales. Y yo estoy introduciendo aquí un número irracional. Por tanto, esto no puedo hacerlo. Si yo estoy trabajando en R, tengo que trabajar en R. ¿Estamos? ¿Ve que estaba metiendo con chufleta? ¿Ya? Ya, esas trampas son interesantes. Ya. los pasé por aquí, por acá, le di aquí y le tiré esto. Por si acaso, dije yo. Todavía no se me duermen. Ya. Sigamos. Qué entretenido esto. Ya. Miren, ahora tenemos el orden multiplicativo. Dice, si A es menor que B, y aquí le coloca un conectivo sentencial I. Ah, o sea, tiene que cumplirse obligatoriamente esto. Y la obligación que tiene que cumplirse es que C tiene que ser mayor que 0, o sea, un número positivo. Si yo multiplico a A y a B por este número positivo, la desigualdad no va a cambiar. Así de simple. No se olviden de ese detalle. ¿Ya? Veamos. Yo tengo 2. Menor que 7. Entonces, yo puedo hacer que 2 por 3 será menor que 7 por 3. Por cierto, que me da 6 menor que 21. ¿Sí? Sí, se cumple, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque el 3 es mayor que 0. O sea, es un número positivo, ¿cierto? Ya, entonces como estoy jugando a los bandidos, entonces yo voy a tratar de saltarme lo que dije recién. Entonces a 2 yo le voy a multiplicar por menos 3. Y a 7, esto voy a ponerlo así con un signo de interrogación, también lo voy a multiplicar por menos 3. ¿Ya? 2 por menos 3 me da menos 6.
Y aquí 7 por 3, 21, o sea, menos 21. ¿Se cumple esto? No, ya no se cumple. Ya no se cumple. ¿Les quedó claro por qué no se cumple? Sí. Porque se está viendo hacia el otro lado de la recta numérica. Exacto. Aquí tenemos el 0. Aquí tenemos el menos 6. Número negativo. En este caso el menos 6 es mayor que el menos 21, Exactamente. Usted lo ha dicho. porque está más cerca del 0. Exacto. En la medida que nosotros nos acercamos al 0, los números van aumentando en su valor. ¿Estamos? En los números negativos. ¿Cómo? Para los números negativos. Exactamente. Exactamente. Pero también se cumpliría para los positivos. Si yo tengo aquí el 0, y aquí tengo el 1, el 2, ¿cómo van aumentando las cantidades o no? Sí. Entonces, todos los números que se desplazan hacia la derecha, van a ser siempre aumentando. Va a aumentar en su valor. ¿Estamos? Van a ir aumentando en su valor. La pregunta, ¿0 es mayor que menos 6? Sí. Eso Sí. es- O sea, un Sí, número neutro. Sí, Sí. pero es un número neutro. pero de todas O- maneras, es mayor. el 0 va a ser mayor que menos 6. ¿Ya? Exactamente. Y aquí tenemos yo, pongámosle, tengo el 1. ¿Qué es más grande? ¿Menos 6 o 1? uno, 1. ¿Quién es más grande? ¿0 o 1? 1. uno, Por supuesto, ¿cierto? Y menos 1. ¿Quién es más grande? ¿Menos 6 o menos 1? Menos 1. Menos 1. Ya. ¿Está claro entonces? Sí. Así que no se les vaya a olvidar que no se puede multiplicar por un número negativo una desigualdad. Porque esto le va a cambiar. Esto va a cambiar para los lados. Cambia el signo. La desigualdad se invierte. ¿Vamos? Ya Sí. está. Ese es el cuento. ¿Ya? ¿Ve que es fácil esta cuestión? No, si todo es fácil. Siempre le preguntaba a los alumnos, ¿por qué le tienen miedo a las matemáticas? Y no sé, yo creo que es más que nada una disposición a buscar en la parte entretenida esto. ¿Ya? La lógica que existe detrás de todo esto. Porque en el fondo cuando se le empieza a pillar estas pequeñas triguñuelas, estas pequeñas cosas, como que empieza a gustar. El juego ya se hace entretenido. Y mientras no se pille esto, más aburrido. ¿Ya? Ya. Entonces, es así la cosa. Ustedes no me van a creer, pero yo aprendí matemática cuando estaba en séptimo año. Aprendí ahora. Antes se llamaba primero humanidades. De ahí para atrás no tenía idea. ¿Ya? Repetía como loro. ¿Ya? Y hacía las cosas en forma mecánica, pero no pensaba. Y cuando llegué a ese primero humanidades, que se llama, tuve un profesor que nunca me voy a olvidar de él. Nos enseñó geometría y nos enseñó a pensar. Y eso me abrió la mente. Y de ser más el porro del curso, después era el que le enseñaba a los otros. ¡Ja! ¿Ya? Es así la cosa. ¿Y por qué? Porque me cambió la cosa, el chip cambió. No encontré que algo interesante había. ¿Ya? Por eso es que me gustaría que usted también cambiara ese chip. ¿Ya? Y viene la parte interesante que hay detrás de todo esto. ¿Ya? Bien. Aquí nos vamos a ir a lo que llamamos un teorema. ¿Ya? Teorema significa que es una sentencia matemática que requiere una demostración. Veamos, nos dice lo siguiente. Si tenemos que A es menor que B y C es menor que D. Ah, mire qué interesante. O sea, se tienen que cumplir estas dos condiciones. Ah, muy bien, caballero. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, si yo sumo el más chico de la primera sentencia con el más chico de la segunda sentencia, indudablemente que va a ser menor la desigualdad si yo sumara los dos lados mayores. Miren lo que está diciendo aquí. Parece bien, ¿no es cierto? Ya.
Veamos la demostración. Entonces, sabemos que aquí tenemos que tener un cierto elemento para igualar esto. Veamos, tengo A menor que B. Entonces, si yo quiero que esta desigualdad permanezca exactamente igual, le sumo un número C a ambos lados. Entonces me queda A más C menor que B más C. Mira qué interesante. Es decir, nos hemos apoyado en lo que ya hemos sabido. Y esta desigualdad que está aquí, C más D, le hacemos la misma triquiñuela. Es decir, le sumamos C aquí, ¿cierto? O sea, B aquí al C, y le sumamos B al D. Y por tanto, si le sumamos el mismo número, quedarían iguales. Pero aquí se produce algo interesante. Si ustedes lo colocan en orden, aquí al lado, estas dos sentencias, le queda el axioma transitividad. Y por tanto, si A es menor que C, es menor que B más C, y B más C es menor que B más D, entonces indudablemente que A más C tendría que ser menor que B más D. Y miren qué interesante, de que ha demostrado lo que habíamos nosotros propiciado en un principio. ¿Les gustó o no? Nos hemos apoyado en lo que hemos ya aprendido anteriormente. Ese es el kit de este asunto. De alguna manera, nosotros tenemos que recoger lo que estamos aprendiendo, lo que hemos asentado como verdadero, y lo estamos aplicando. Eso es lo que está sucediendo aquí. Aquí tenemos otro teorema. Notan dos elementos que son reales. Y decimos que esto va a estar en una situación de desigualdad, que A es menor que B. Nos dicen sí, solo sí. Sí, solo sí significa que esto va a corresponder a esto, o esto que está aquí va a corresponder a esto de acá. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense lo que está sucediendo, que menos A es mayor que menos B. Díganme ustedes, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí, en el fondo? Si ustedes lo miran así, como un puro golpe de vista. Es como que si fuera el 0 y un número negativo después del 0. De nuevo, Veo. no. Es como que si fuera el 0, que sería el menos A, dice que el menos A es mayor que menos B. Entonces No. sería, Pero ¿no? cuidado, fíjate esto que está aquí, que les expliqué a ustedes. ¿Cuál era la razón que tenía que, para que se mantenga esto, que esto tenía que ser positivo, ¿no es cierto? Sí. Ya, miremos esto acá. Fíjate qué le ocurrió aquí y qué ocurrió acá. Es como si ¿Qué fuese número? su recíproco negativo. ¿Ah? Es como su recíproco negativo. No es recíproco, cuidado, no puedes con esa palabra todavía. Es como si hubiéramos multiplicado por menos 1 a ambos lados de la ecuación, la inecuación. Es decir, hubiéramos multiplicado por un elemento que es menor que 0. ¿Se dan cuenta? Y por tanto, si multiplicamos por un número negativo, la desigualdad cambia. ¿Cierto? Ya. Pero como eso todavía no lo tenemos asumido así, ¿cierto? Entonces demostrémoslo de otra manera. Veamos. Hay que ser medio pillo aquí. Tengo que A es menor que B. Entonces es una especie de consecuencia que yo puedo extraer. Si yo defino esto, acuérdense que yo podía definir también cuando esto es uno menor que el otro, busco el mayor, le resto el menor y tendría que ser positivo, ¿no es cierto? Claro, B menos A es mayor que 0. Claro, correcto. Listo. Ya está. Entonces, resulta que ahora, fíjense la pillería que se hizo aquí. Si yo a B le resto A y le sumo menos B, ¿cierto? Entonces, va a ser mayor esto que 0 más menos B. Es decir, si ustedes se dan cuenta, a este B menos A mayor que 0, le he sumado a este lado menos B. Y al 0, a este lado, le he sumado menos B. Es decir, le he sumado la misma cantidad a ambos lados. ¿Cierto? Bueno, cuando yo le sumo un elemento real a ambos lados de una desigualdad,
la desigualdad no cambia. Eso es lo que dijimos aquí. Aquí no hemos restringido a que ningún número C sea positivo o negativo. Se mantiene igual. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, es lógico que yo puedo sumarle un menos b a este lado, y a este otro lado sumarle también menos b. Pero ¿qué ocurre? Resulta que si yo reordeno estos términos, me queda menos a, y el más b lo coloco acá. Se lo junto con el menos b. Bueno, el 0 le sumo menos b, me va a quedar menos b. Y b más menos b me queda 0. Y me queda menos a más 0. Por cierto que va a ser menos a. Y va a ser mayor que menos b. Y por tanto me queda que menos a es mayor que menos b. Es decir, partimos de aquí y hemos llegado a esto de acá. Q. Y con eso quedó demostrado. Si ustedes se dan cuenta, para demostrar esto, lo único que hemos hecho es apoyarnos en los axiomas anteriores, en todo lo que hemos visto anteriormente, las definiciones. La pregunta, ¿qué conclusión práctica se puede inferir de este teorema? Nos dice lo siguiente. Este teorema afirma que si se cambia de signo en ambos miembros de una desigualdad, según las condiciones dadas, este cambia de sentido. Así de simple. Hemos cambiado de signo, por tanto va a cambiar el sentido. ¿Quedó claro? Sí. Estimados. ¿Quedó Sí, claro, quedó muchachos? claro. Ya. Ya está. El profe está claro. ¿Como el agua Pocho? Aún. Ya. Vamos a la otra. Mire, otro teorema interesante. ¿Ya? Nos dice que sean 3 elementos que son reales. Y estos 3 elementos los vamos a decir, a ver, pongámosle que A es menor que C. Pero, fíjense, y, o sea, tiene que cumplirse esto, el C es menor que C. Que 0, perdón. C es menor que 0. Por tanto, si yo multiplico a cada uno de los términos, ¿ya? Perdón, aquí es B, ¿eh? Aquí es B. ¿Ya? Este C que está aquí es B. ¿A menor que B? Sí, A menor que B. ¿Ya? Y yo multiplico por C, entonces me queda A por C es mayor que B por C. Porque ya dije que este C es menor que 0. Por tanto, me va a cambiar la desigualdad. Entonces, veamos la primera parte. Digo, C es menor que 0. Parto con este. Si C es menor que 0, entonces 0 menos C por la definición de desigualdad va a ser menor que 0. 0 menos C menor que 0. Lógico. Y por tanto me queda que C es mayor que 0. O sea, que realmente pareciera raro, ¿no es cierto? Ya. Veamos. A menor que B. Bueno, por definición, B menos A mayor que 0. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué me quedó mayor que 0? No sé si se dieron cuenta. ¿Ah? Si yo parto que C es menor que 0, menos C tendrá que ser mayor que 0. Por eso, porque le hemos cambiado el signo. Fíjense el paso de aquí, acá. Nada más que estos dos. ¿Ya? Ahora, A menor que B. B menos A mayor que 0. Hago la definición de la desigualdad y lo multiplico por un número mayor que 0. Fíjense, ¿no? ¿Ya? Lo multiplico por menos C. Y el 0 lo multiplico por este mismo número que está aquí, que es mayor que 0. Por tanto, la desigualdad no me va a cambiar. Si eso es así, entonces, por la propiedad distributiva, me queda que B por menos C me queda menos BC, menos A por menos C me queda más AC, y va a ser mayor que 0. Bueno, paso este fulano que está aquí para el otro lado, me queda que A es mayor que B más C. Justo lo que estamos acá. Entonces, ¿qué podemos deducir de este teorema? Entonces, se puede afirmar que si se multiplican
ambos miembros de una desigualdad por un mismo número negativo, la desigualdad cambia de sentido. ¿Ven? Va a cambiar de sentido. Ya, muchachos, se nos está agotando el tiempo. Seguir con la otra. Lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a irnos piano a piano. ¿Ya? Tal como quedamos en acuerdo, les voy a enviar estas presentaciones para que ustedes las revisen en su casa. ¿Ya? Las revisen y la próxima clase que tengamos ya lleguen con algo más o menos aprendido. ¿Ya? Bien, pues, estimados jóvenes, no sé si me quieren de alguna manera expresar alguna duda, pregunta, inquietud, qué sé yo. Profe, yo todavía no me llega el horario, así que no sé cuándo es la próxima clase. Todos los días lunes. Todos los días lunes, ya. Solamente los días lunes. ¿Ya? Yo Mismo horario, mismo canal. Sí, el mismo Vaticano. Mira, ¿cómo se llama? Estas presentaciones, yo las van a quedar grabadas, como les dije, ya las pueden acceder. Y también pueden, no sé, pues, ver las veces que ustedes quieran. Y yo les voy a enviar todo esto para el correo de ustedes. ¿Ya? Sor, consulta, ¿cuándo es la primera prueba? Ah, ¿ya quiere prueba? Bueno, mañana mismo. No, pero por saber, para empezar a... Le damos una ¿Para? prueba especial. No, De inmediato, no hay problema. Papel y lápiz, por favor. No, te dije. La primera prueba va cuando terminemos límites. Ah, ok. La segunda prueba es cuando terminemos derivadas. Y la tercera prueba es cuando terminemos integrales. Ya. ¿Ya? Esa parte me la salté porque llegué un poquito más tarde. Ya. Eso es. O sea, terminado eso, cae el hacha al tiro, pero así, preciso. ¿Ya? Al límite. Ya, Claro. ok. ¿Ya? Cae el hacha. La cabeza empiezan a rodar ahí. No, Después nos dice por qué no dan miedo a matemáticas. no, sí. Conmigo van a perder el miedo a las matemáticas. Yo, Eso es bueno. sí, la verdad es que a mí me gusta que los alumnos pierdan el miedo a las matemáticas. ¿Ya? Ustedes van a ser ingenieros, no le pueden tener miedo a las matemáticas. Claro, no pueden salir arrancando con una cuestión. Todo lo contrario. Lo estoy introduciendo para que ustedes aprendan a leer matemáticas. Si ustedes saben leer matemáticas, saben interpretar matemáticas. Fíjense qué interesante lo que les estoy hablando. Pero, y aquí viene la parte interesante, tienen que aprender. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Fíjense, cuando ustedes leen un libro, ¿sienten algún remordimiento porque están leyendo? No, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque se entiende. Porque aprendieron a leer. Lenguaje como... Aprendieron a leer. Ustedes miren a un niño. ¿Qué esfuerzo hacen para aprender a leer? ¿Y ustedes con qué facilidad lo hacen? ¿Cuál es la diferencia? La experiencia. Aprendieron. No, ustedes aprendieron. Mm. Y cuando ustedes aprenden, ya nunca más olvidan. Ustedes no pueden volver a ser analfabetos. Ese es el quid del asunto. Entonces, aquí los hinto yo. Los hinto que le pierden el miedo a aprender. Cuando ustedes aprenden, se acabó el miedo. Fíjese que es simple. Se acabó el miedo. Si el miedo viene de aquí, lo tenemos acá adentro. Sí, es verdad. Nosotros mismos nos metimos, ¿cómo se llama? Terror. Como una película de terror. ¿Ya? Y no existe esa película de terror. Todos tenemos posibilidad de aprender. Todos. Por algo están aquí.
¿Ya? Porque tienen un CI y un interés que quieren aprender. Si no, no estuvieran aquí. Así de simple. Así de simple. Estarían haciendo otras cosas por ahí, en fin. Pero no, ustedes tienen otros intereses. Y ese interés es valioso. Y tienen que aprenderlo ahora, que están jóvenes. Ahora es el momento de aprender. ¿Ya? Yo estoy dando vuelta en la esquina ya. ¿Ya? He aprendido muchas cuestiones en mi vida. Entonces, esta es la parte interesante. Y que no hay ningún manual que los diga. ¿Ya? Es una historia, antes que nos vayamos. Cuando yo estudié en los años 68, más o menos, pedagogía en matemática, ¿ya? Resulta que allá nos pasaban no solamente matemáticas, ¿ya? Nos hacían psicología del niño, psicología del adolescente, filosofía, sociología. Todos esos ramos. ¿Ya? Entonces, en ramos de filosofía, teníamos una profesora. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Era una señora muy sabia. Entonces, nos hizo leer, teníamos que leer la filosofía de Heidegger. Y el puro nombre espantaba. Y la pregunta de Heidegger, toda su filosofía, era contestar una pregunta. Mira, interesante. La pregunta era, ¿por qué el ente y no más bien la nada? O sea, claro, ¿por qué el ente y no más bien la nada? Y en esa cuestión nos paseamos, ¿para qué le digo? Y el libro que hay que leer era así un libro guatón. Y no estábamos muy acostumbrados a leer. ¿Ya? El liceo, no, acostumbrado a leer no sé, un panta por ahí, qué sé yo, y eso es malo. Bueno, la primera prueba dijo, por favor, saquen una hoja. Una hoja. Y ahí teníamos que leer como 3 capítulos. Capítulos no. Entonces, para la gran sorpresa nuestra, nos dijo, en esa hoja, o en la mitad de esa hoja, me colocan el resumen de esos 3 capítulos. Comiencen. Quedamos para adentro. ¿Y por qué quedamos para adentro? Porque no habíamos leído, habíamos leído pero no habíamos entendido nada, no habíamos aprendido nada. Estábamos acostumbrados a leer aprendiendo situaciones y nombres. Nada más. Pero aquí no. Hasta el más pintado se sacó un 1. Yo nunca había sacado un 1. Con horror vi mi primer 1. Y grande así. No se me va a olvidar nunca. Un 1. Nos queríamos morir. Ya, no. Yo no sirvo para esto. La primera respuesta uno es, no sirvo para esto. ¿Por qué no sirve para esto? Entonces vino esta señora y nos dijo lo que le voy a decir a usted y aplíquenlo como técnica. Si ustedes no aprenden, o sea, si leen y no aprenden, no han leído nada. Entonces, se me hizo un hábito que por cada vez que yo leía un libro, terminaba una hoja y me preguntaba yo mismo qué es lo que he leído. Y después seguía leyendo qué es lo que he leído. Porque lo que me preguntó la profesora, dijo, esto es lo mismo que cuando ustedes van a un cine, están 2 horas o 3 horas sentados ahí viendo una película. Resulta que salen, y a Boquejarro le pregunto yo, ¿de qué se trata la película? Y ustedes son capaces de decirme de qué se trata la película, ¿no es cierto? En breves palabras. Pero cuando leen un libro, y le digo, ¿terminaste el libro? Sí. ¿De qué se trata el libro? Ah, y empiezan los problemas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está muy simple, que ustedes en la película encontraron el contenido, la trama, de qué se trataba, ¿no es cierto? El mensaje que hay detrás de eso. Cuando ustedes tienen un libro,
y lo quieren leer, o las matemáticas que estamos hablando ahora, que le estoy haciendo examinar y ver, es lo mismo, buscando la trama. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto? Y cuando ustedes aprenden eso, nunca más se les va a olvidar. Van a entender, porque ese conocimiento va a ser propio de cada uno de ustedes, y lo van a poder explicar, que es lo más bonito que existe. ¿Ya? Como estaban chicos mis niñas, una vez me hicieron una pregunta de niña, pero no era fácil de contestar. Me dijeron, papá, ¿por qué la luna no se cae? Me dejaron bastante preocupado. ¿Cómo explicarle aquello? ¿Cierto? Son preguntas inteligentes, pero que nacen, están tan presentes. ¿Ya? Yo la verdad es que les digo todo esto porque he acumulado un cúmulo de conocimiento en mi vida que a veces digo yo, ¿para qué tanto? Pero es la necesidad a veces de conocer. ¿Ya? Yo hago en el día, yo hago un curso de fundamento de economía. Soy economista también. Y ahí me entretengo porque hay que enseñar a los muchachos cuál es el fundamento de los términos y las definiciones. Y ahí viene el cuento. Entonces, matemática es lo mismo. Aplíquenlo en todo nivel, en cualquier cosa. Cualquier cosa, ese conocimiento que tienen ustedes, tienen que aplicarlo. Esa inquietud, esa cosa. Yo todos los años, no es ahora, siempre predico lo mismo. Siempre predico lo mismo. Y me ha dado buenos resultados. Tal vez nadie se los ha hablado, nadie se lo ha dicho. Pero nunca es tarde. Yo se lo transmití a mis hijos y a mi hija. Me dio buen resultado. A mis nietos ahora también me ha dado buen resultado. ¿Ya? Y ustedes lo van a transmitir después a otros. Estoy seguro, porque esto no va a entrar por aquí, por acá. Aquí hay algún porcentaje metido adentro. Que es lo que yo quiero. Ya, muchachos. No les digo más cuestiones. ¿Ya? Quedamos hasta aquí y nos estaríamos viendo el próximo lunes. ¿Ya? Y el compromiso, por cierto, que yo le voy a enviar esta transparencia que tengo yo acá, estos power, y ustedes léanlo y traen los conocimientos aprendidos para que me pregunten y nos retroalimentemos de esto. ¿Estamos? Y andemos más rápido. ¿Ya? Ya, profe. Bien. Profesor. ¿Alguna consulta? Ya, profe. Sí, ¿Algo? ¿cómo podríamos buscar ejercicios de desigualdades? Ya le voy a dar. Incluso esto tiene mucho ejercicio. No se preocupe. No Ya. se le puedo mandar una guía espectacular. Después, cuando tengamos cálculo diferencial integral, yo le voy a enviar libros que tengo digitalizados. ¿Ya? Para que ustedes tengan su biblioteca virtual. No sé, material van a tener. ¿Ya? Ahora, leerlo es otro cuento. ¿Ya? Se ríe, Raiza se ríe. Ese es el desafío. ¿Ya? Explicarlo de otra historia. Claro, pero lo importante es que sienten esa curiosidad de saber un poco más. Claro. ¿Ya? Y esto les va a ayudar en otras cosas, en su misma disciplina posteriormente. Preguntarse esto mismo que estoy hablando yo ahora. ¿Por qué el ente y no más bien la nada? ¡Ah! Ya, muchachos. Nos quedamos la próxima semana. ¿Ya? Ya, profe. Que estén bien. Nos vemos. Adiós. Ya, profe, que esté muy bien. Ya, profe, que Profe. esté bien, gracias por su tiempo. Ya está. Chao, profe, muchas Chao, gracias. chao.